Somos Veritas Dei. Ratio et Revelatio. Líderes en educación teológica online. Conferenciante internacional, pensador del fenómeno religioso, especialista en neumatología, escatología, historia de la Reforma Protestante y cartas paulinas. 7. Rector y profesor en Instituto Superior de Teología, Veritas Dei de Chile. Dice, es primero, licenciado en teología, mención en educación cristiana. Segundo, titulado en pedagogía, en teología, capellanía, mención en educación cristiana y liderazgo. Tercero, magíster en teología por la Universidad Bíblica Trinitaria de Chile. Christian Internacional Champlain, Universities CQ Texas de USA. Cuarto, magíster en educación emocional y neurociencias aplicadas, doble certificación por el Centro Internacional de Educación Emocional y Neurociencias CINS y Fundación Liderazgo Chile FLICH. Quinto, diplomado en teología, Universidad Alberto Hurtado Chile. Diplomado, que es el 6, en psicología, pedagogía y diplomado en neurociencia por la Corporación Educacional CASIE, validada en el Registro de Asistencia Técnica Educativa del Ministerio de Educación de Chile. Dice 7, diplomado en civilización y cultura moderna por la Universidad Católica de Valparaíso, Chile. 8, diplomado en 1, historia y filosofía bizantina. Segundo, pensamiento griego. Tercero, religiones comparadas. Cuarto, estudios en fenómenos religiosos globales por la Universidad de Chile. Giras y conferencias. Incontables conferencias y clases presenciales por todo Chile. También clases formativas vía online. Segundo, gira internacional por Estados Unidos 2015. Conferencias bíblicas teológicas por varias ciudades, entre ellas Boston y New York. Tercero, gira europea 2017 por Suiza, Berna, Zurich, Basel y Ginebra. Alemania, Wittenberg, Constanza, Berlín. E Italia, Roma y Perugia. Conferencias bíblicas, teológicas públicas y privadas. Cuarto, 4 giras por la República de Argentina entre 2015 y 2018. Dictando conferencias y clases bíblicas teológicas. 5. Además, conferencias públicas y privadas por Perú, Bolivia, Paraguay y Canadá. Esto es lo que es nuestro amado profesor, amén, en teología. Todo lo que se ha levantado, amén, por el Señor, la capacidad que Dios le ha dado a nuestro amado profesor. Muy bien, gracias por esa introducción. Vamos al grano inmediatamente, no sin antes comentarles que estamos a través del sistema Zoom, y cada 45 minutos la transmisión se corta.
cada 45 minutos la transmisión se va a cortar, por lo tanto hay que reanudarla. Así que yo les ruego que cuando esto se corte, ustedes vuelvan a entrar por el link por el cual entraron, ¿vale? Usen el mismo link que fue enviado a los grupos, ¿vale? Esa va a ser la manera de retomar la transmisión, ¿ok? Está quedando todo grabadito, así que en horas posteriores a esta presentación, eso va a estar disponible en los canales de YouTube de Veritas Day para que ustedes puedan repasarlo, compartirlo con otras personas, pero va a quedar el respaldo, ¿vale? Va a quedar grabadito. Hay 2 cámaras en estos momentos de respaldo grabando esto, ¿ya? Así que ya están avisados. Apenas se corte, ustedes vuelven a entrar por el mismo link por el cual ingresaron, ¿vale? Tengan su Biblia a mano y pongan mucha atención porque si bien esto va a durar casi 2 horas, se va a hacer poco, ¿vale? Porque es mucha la información que les voy a compartir, así que pongan mucha atención, ¿ya? Bien, lo primero que tengo que decirles es que el tema que vamos a ver hoy día hay que contextualizarlo. ¿Qué quiere decir eso? Primero tenemos que tener en cuenta varios factores a la hora de aprender o recibir la información que vamos a ver hoy día. Primero, la iglesia cristiana en general, la iglesia de Occidente, católica o no católica, la iglesia cristiana en general, occidental, ¿vale? Está pasando por una crisis. Yo no sé si ustedes yo sé que la gran mayoría de ustedes ni siquiera lo han notado. Bueno, Dios ha puesto centinelas en su pueblo para ir dándose cuenta cómo va transcurriendo la experiencia de la iglesia desde el punto de vista profético. Hay hermanos que por X motivo, por X razones, no se dan mucho cuenta de lo que pasa en la iglesia a nivel general, ¿verdad? Pero habemos otros que sí estamos atentos a lo que está sucediendo a nivel global con la iglesia. Y la iglesia está pasando por una crisis, que es la peor crisis que ha vivido desde que se fundó la iglesia, ¿vale? Desde el siglo I, ¿ok? Así que muchas de las cosas que yo voy a mencionar hoy día seguramente los van a sorprender, pero no se inquieten, porque no todos tienen la misma madurez, no todos los que están ahora en este momento escuchando o van a escuchar tienen la misma madurez espiritual. La Biblia habla de débiles en la fe. Y si hay débiles, también hay fuertes en la fe. Los débiles en la fe simplemente ahí en el libro de Romanos hace referencia a aquellos que no tienen la madurez espiritual, ¿verdad? Y que a los cuales los maduros en la fe deben tener paciencia, amor, deben pastorear, ¿verdad? A los débiles en la fe. Hoy diríamos los nuevitos, los nuevitos en la iglesia. Aunque hay algunos que llevan 30 años y siguen siendo nuevitos. Todo esto tiene que ver con experiencia en la vida espiritual. Y no solamente espiritual, sino también teológica. Entonces, la crisis de la iglesia consiste primeramente en un manto de oscuridad que se ha puesto sobre la iglesia, en el sentido de falta de información, falta de información, de formación. Segundo, el diablo ha logrado infiltrar la iglesia de muchas maneras. Y por eso nosotros vemos en redes sociales cosas raras que están pasando en la iglesia. No voy a entrar en detalle. Ustedes ven cada cosa vergonzosa que se ven en las reuniones cristianas y algunos predicadores que están por todos lados diciendo cosas increíbles. Eso es parte de la crisis, porque es una crisis no solamente espiritual, sino es una crisis teológica. En la Edad Media se conoce como la época del oscurantismo, de tinieblas espirituales. Y eso porque la Biblia no era accesible para todo el mundo. Pero hoy en día, otra vez la iglesia está en tinieblas, pero no por falta de Biblias, sino por falta de entendimiento de la Biblia. No se entiende la Biblia. Se lee, pero no se entiende lo que se lee. Y como no se entiende, el que lee o el que enseña o el que predica comienza a explicar la Biblia según lo que él cree que quiere decir y empieza prácticamente a inventar desde los púlpitos. Y el enemigo de Dios se ha aprovechado de eso y ha metido su cola en la iglesia. Ahora, no es primera vez que el diablo mete su cola en la iglesia. Desde que se fundó la iglesia, el enemigo de Dios ha intentado distorsionar o pervertir el evangelio de Jesucristo. Este es un problema que no es nuevo. Este problema lleva siglos
Ya el Señor Jesús en Mateo 24 advirtió. De hecho, la principal señal del Señor Jesús en su Sermón del Monte, Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13, sermón profético, el Sermón del Monte de las Olivas, una de las principales señales fue la que tiene que ver con el engaño. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. O sea, no es que puede que engañe, es que engañarán. Miles de creyentes en el Señor Jesús a lo largo de los siglos han sido engañados porque no han velado lo suficiente. No han sabido cómo probar los espíritus. ¿Se acuerdan en Primera de Juan capítulo 4, versículo 1, cuando dice, probad los espíritus si son de Dios o no? Porque el diablo también tiene sus espíritus y también puede tomar posesión de personas. Y esas personas pueden hablar en el nombre de Jesús, pero no están inspiradas por el Espíritu Santo, sino por otro espíritu. Entonces el engaño será tan sutil y la iglesia no tiene filtro. Crea cualquiera que habla de Jesús, viene de Dios. No, no es así. Y no lo digo yo, lo dice el mismo apóstol Juan. Los anticristos, en su 99.9% del punto de vista bíblico, vienen de la iglesia. ¿Ha escuchado usted la palabra anticristo? Solamente sale mencionada 5 veces en la Biblia. Y las 5 veces las nombra el apóstol Juan. Y eso es lo que vamos a intentar en estas 2 cortitas horas. Intentar explicar qué quiere decir el apóstol Juan cuando advierte a la iglesia sobre la venida de él o los anticristos. Porque ya lo advirtió el Señor Jesús. No es que Juan se le ocurrió. Juan simplemente está reiterando, insistiendo, volviendo a advertir a la iglesia sobre algo que ya había sido advertida. ¿Quién advirtió sobre esto? El Señor Jesús. Lo acabo de mencionar. El apóstol Pedro. Porque estos son falsos apóstoles. Porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz y tiene también sus instrumentos humanos. No solamente tiene espíritus caídos, espíritus de demonio, también tiene seres humanos que son usados. Así como el Señor usa sus instrumentos humanos para difundir su evangelio, el diablo también tiene instrumentos humanos que usa para pervertir el evangelio. El apóstol Pablo muchas veces advirtió también sobre esto. O sea, esto no es nuevo, esto ha acompañado a la iglesia siempre. Por eso que la iglesia necesita, sobre todo los líderes, ya sea pastores, predicadores, evangelistas, obispos, el Señor necesita que los centinelas en la iglesia, que puede ser cualquiera, así que los pastores no se crean tanto. Ustedes son servidores, ustedes no están allá arriba, bájense, ¿vale? Ustedes son servidores, pero tienen una responsabilidad. Se le ha dado un ministerio que no se le ha dado a todos. Y su ministerio consiste en apacentar a las ovejas. ¿Qué significa apacentar? Alimentarlas espiritualmente. Ustedes no pueden ser ignorantes. Ustedes tienen que instruirse, cuando leen un texto, tienen que saber lo que están leyendo. Porque ustedes son los que están acá. Dios ha puesto a cargo para mantener a las ovejitas rellenitas, bien alimentadas, alertas, bien instruidas, informadas, no en un mundo de fantasía, informados sobre lo que está pasando en el planeta. Así que el llamado va para ustedes, líderes, primero. Los primeros que deben aprender lo que vamos a ver hoy día son ustedes. Ahora, este servidor no es pastor, es profesor, cumplo otro rol dentro de la iglesia. Pero estoy para apoyar a la iglesia. ¿Vale? Ok. ¿Quién es el anticristo? ¿Qué son los anticristos? ¿Han aparecido anticristos? ¿Aparecerá un anticristo? ¿Tenemos anticristos actualmente? ¿Qué son los anticristos? Voy a intentar ahora en hora y media que creo que me queda, voy a intentar
explicar esto según lo que dice el apóstol Pablo. Yo no me voy a basar en lo que dice el pastor tanto, que el obispo tuvo una visión, que la hermanita tuvo una visión profética, que el profeta tanto que visitó la iglesia de la vuelta de mi casa dijo esto, que el libro tanto, que el no sé qué, que el documental, que la película. Eso es distractivo. A nosotros nos interesa qué dice la Biblia, qué dice la palabra de Dios inspirada, qué es un anticristo. Cuando tenemos claro qué dice la Biblia sobre lo que es un anticristo, recién tenemos las herramientas, las armas espirituales para enfrentar todo lo que venga a nuestro alrededor. Si el predicador tanto dice esto, a ver, vamos a contrastarlo con lo que dijo el apóstol Juan, porque yo me quedo con lo que dice el apóstol Juan, no con lo que dijo tal hermano o tal hermana o tal libro o tal película. Nuestra fuente segura, nuestra autoridad en materia de doctrina y de fe y de conciencia religiosa es la palabra de Dios. Esa es nuestra autoridad. Así que mientras tengamos claro qué dice la Biblia sobre lo que es un anticristo, estamos seguros. Porque teniendo eso, tenemos una especie de filtro, de lupa, de lente para ver todo lo que pasa alrededor. Pero tenemos que tener claro lo que dice la Biblia. Todo lo que se diga del anticristo que no diga la Biblia está fuera y absolutamente debe ser descartado, ¿vale? O por lo menos cuestionado, ¿ok? Recuerden mantener los micrófonos en silencio, recuerden, ¿vale? Bien, vamos entonces a Primera de Juan, capítulo 2. Ahora, lo ideal sería evidentemente que yo explicara el contexto, pero no tenemos el tiempo. Eso lo vamos a ver en el curso que se va a dar sobre anticristo y nuevo orden mundial o globalismo. Ahora solamente voy a ir al punto, solamente a los textos que tienen que ver con la palabra anticristo, ¿ya? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Contextualizo un poquitito. Ya en los días de Juan, en los días de Pedro, ya en los días de Jesús, ya en los días de Pablo, estamos hablando, a ver, hablemos de los días de Pablo, estamos hablando por lo menos del 56 después de Cristo en adelante, siglo I. Ya el Señor Jesús había ascendido y la iglesia comenzaba a expandirse, comenzaba a evangelizar y comenzaba a hacer su trabajo. Era una iglesia nuevita, pero ya habían algunos que estaban distorsionando el evangelio. Recibían el evangelio, pero lo estaban pervirtiendo. Algo de eso nos dijo el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1. Cuando Pablo le manda una cartita a Galacia, a las iglesitas que están en Galacia, y les dice, estoy sorprendido, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por su gracia, para seguir otro evangelio. No es que haya otro, sino que hay algunos que os están perturbando. Es decir, habían personas que estaban usando el nombre de Jesús, actuaban en nombre de la iglesia, incluso eran miembros de las congregaciones, usaban la Biblia, por decirlo así, no existía la Biblia, por supuesto, pero digamos que difundían las palabras de Jesús y de los apóstoles, pero pervertían el sentido de los dichos. Pronunciaban las palabras de Jesús, pero le daban otra explicación a lo que decía Jesús. En ese sentido se estaba pervirtiendo. Y al pervertir la palabra, la iglesia se desvía, porque se va o empieza a caminar por una senda distinta a lo que estableció el Espíritu Santo por medio de los apóstoles. Eso, alejarse del fundamento, alejarse, aunque se diga que es cristiano. Acá no estamos hablando de la gente del mundo que dice que es satánica, no estamos hablando de esa gente. Estamos hablando de la gente que dice que es discípulo de Cristo. Cuando un discípulo de Cristo agarra algo, ¿verdad? Y lo recibe con un sentido distinto al que le quiso dar el autor de la Biblia, eso es alejarse. Claro, esa persona lo cree de todo corazón, cree que como así le enseñaron, bueno, así es, y lo cree. En cierto sentido no es culpable, es una víctima. Pero en términos objetivos, reales, esa persona se está alejando del verdadero evangelio para seguir otro
distinto en el sentido del sentido. Eso es lo que le está pasando a la iglesia hoy día, en muchas áreas. Yo aquí voy a hablar solamente del tema del anticristo, un tema que tiene que ver con la escatología y la profecía, pero en muchas áreas la iglesia se ha ido para otro lado. Ahora, eso en teología se llama apostasía. Apostasía es una renuncia. Ojo, se puede profesar el cristianismo, se puede hablar en nombre de Jesús, pero se está en apostasía. Acuérdense lo que algunos le dijeron a Jesús: Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos esto otro. Noten, pero Jesús les dice: yo no los conozco, ustedes no son míos. Y sin embargo, esas personas creen que son de Jesús porque dicen que en su nombre, en el nombre de Jesús, hacen y dicen cosas que Jesús no aprueba. ¿Se están dando cuenta que esto es serio? La apostasía, el alejamiento o los anticristos vienen de adentro. Ahora, ¿quién es un anticristo? ¿Qué significa anticristo? La palabra anticristo es una palabra compuesta de un prefijo anti. La palabra anti significa contra o el lugar de. ¿Han escuchado ustedes la palabra el equipo antiterrorista? ¿Ah? Antiterrorista quiere decir contra los terroristas. ¿Verdad? Antinarcóticos, contra los narcóticos. ¿Verdad? Anticristiano, contra los cristianos. La palabra anti significa contra. ¿Pero qué significará anticristo? Christus en latín, Christos en griego, Mashiach en hebreo, el Mesías, el ungido. Un anticristo es un anti-Mesías, un anti-ungido, alguien que está en contra Cristo. Por eso se llama anticristo. El anticristo es alguien que está en contra de Cristo. Bueno, y todo lo que tiene que ver con Cristo. Tu iglesia, sus hijos, tus discípulos, todo lo que Cristo y de ahí para abajo, todos los seguidores de Cristo. El anticristo se opone no solamente a la persona, a la figura de Jesús, a su ministerio y a su palabra, sino también a su iglesia. Porque está en contra de Cristo y todo lo que tenga que ver con Cristo. Ese es un anticristo. Pero las películas, algunos parlanchines, charlatanes y sinvergüenzas nos han metido en la cabecita una idea distinta de lo que es un anticristo. Y las películas nos han dicho que el anticristo va a ser una persona en especial que va a llegar el último tiempo y va a liderar el nuevo orden mundial y una serie de cosas raras. Y hay muchas teorías sobre eso, que va a venir un hombre, un tipo que se va a levantar no sé a dónde, por allá por Oriente, y va a liderar del Illuminati, de los masones. Y han inventado una serie de cosas que la Biblia no dice. Y eso ha sido alimentado por películas, por supuestos sueños de algunos hermanos que dicen que son profetas, y todo eso se ha alimentado una melcocha que se aleja a lo que la Biblia enseña, lo que es un anticristo. Pero ya sabemos ya que la palabra anticristo significa contra Cristo, contra Cristo. Un anticristo es alguien que está en contra de Cristo. Ahora, no solamente puede ser una persona, porque esa persona que es un anticristo puede liderar un movimiento o puede liderar una institución. En dicho caso, todos anticristos, tanto la persona como la institución que lidera o el movimiento que lidera. ¿Entiendes? El anticristo ataca, está en contra de Cristo y todo lo que envuelve a Cristo, incluye a su iglesia. A contrario sensu, perdón, voy a ordenar un poco. El anticristo, si bien es una persona que está en contra de Cristo, pero si esa persona en términos reales, prácticos, lidera una institución, la institución también es anticristo. O sea, no sé si me explico. Todo lo que se opone a Cristo envuelve al término anticristo.
¿Vale? Ok, vamos a ir desarrollando eso ahora. Vamos al texto, rapidito, porque si no se va a ir el tiempo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Juan siempre es tan amoroso. ¿Eh? Juan tiene dos características. Nuestro hermano Juan es muy amoroso. Siempre habla de hijitos, hijitos míos, hermanos, ¿verdad? Es muy pastoral, como tienen que ser los pastores, ¿verdad? Tienen que ser gentiles, amables, eh, bondadosos. Tienen que tratar a las ovejitas como sus propios hijos. Grabando. Entonces, el apóstol Juan es muy amoroso, muy pastoral, pero también a la hora de advertir a la iglesia es muy claro. Es claro. Y él nos da detalles para ayudar a la iglesia a reconocer un anticristo. Él nos da consejos para reconocer un anticristo. Y si, cuando terminemos esta presentación, y después la vuelvan a ver, y la vuelvan a ver, ojalá varias veces, ustedes van a quedar listos y capacitados para aprender a cómo reconocer un anticristo. Porque les voy a decir algo. Puede que haya un anticristo en su propia congregación y no lo han advertido. Porque básicamente, y acá me voy a adelantar por el tema de tiempo, básicamente un anticristo en la Biblia es un falso maestro, es un falso predicador, es un falso evangelista, un falso profeta. Todo mensajero, pongan en silencio los micrófonos, chicos, todo mensajero que dice venir de parte de Dios, ¿vale? Y no pasa la prueba bíblica, el filtro, es un anticristo, ¿vale? Es un anticristo. ¿Ok? Esto suena un poco fuerte, ¿eh? Pero lo vamos a ver con la palabra de Dios, porque no lo digo yo. Vamos a ver que el apóstol Juan hable. Hijitos, 1 de Juan 2, 18. Hijitos, ya es el último tiempo. Juan habla acá del último tiempo, ¿vale? De una manera, digamos, voy a explicar esto el último tiempo, porque evidentemente no era el último tiempo. Pero ¿por qué Juan dice el último tiempo? Porque cada generación que ha vivido en la fe de Cristo, todos, nosotros también, esperamos ver cumplidas las promesas bíblicas en nuestro tiempo. Porque el Hijo de Dios, al no saber el día y la hora, vive en constante expectativa. Ese es el objetivo, por eso que el Señor nos ha dado el día y la hora de la venida de Cristo, para que la iglesia esté constantemente en expectativa, esperando, ahora sí, ahora viene, ahora sí, y atento a las señales, velando. Porque si tuviésemos una fecha, nos podemos programar, ¿verdad? Se imaginan ustedes que el Señor nos haya dado la fecha del 2040. Cristo viene en el 2040. Que estudiamos Apocalipsis, Daniel, qué sé yo, tiramos líneas, hacemos cálculo, Cristo viene en el 2040, nos ha revelado que viene en el 2040. Bueno, al tener una fecha ya no es por la fe, ya el justo no vivirá por la fe, vivirá por una fecha, porque nos programamos conforme a esa fecha. Bueno, aprovechemos de ir a la discoteca y hacer todas las maldades, pues total, el 2039 nos arrepentimos, ¿cuál es el problema, verdad? ¿Cierto, Pastor Juan? Nos arrepentimos, no hay problema, tenemos tiempo. O, al revés, nos puede inducir a relajarnos, porque total falta. Así que relajémonos un poco, ¿verdad? Por eso en su infinita sabiduría el Señor no nos ha dado una fecha, porque quiere que la iglesia de todos los tiempos constantemente esté viviendo por la fe, alimentando la esperanza de volver a ver al Maestro. Por eso que Juan dice, hijitos, ya es el último tiempo, ¿verdad? Porque él tenía la esperanza, que era el último apóstol que quedó vivo, y él tenía la esperanza de reencontrarse con su maestro, era el apóstol más jovencito que había quedado, ¿verdad? Y él en su tiempo ya estaba viendo algunas señales que el Señor Jesús había advertido en Mateo 24, ¿verdad? Pero el Mateo 24 no se ha cumplido plenamente. Ese es otro estudio. Algún día vamos a compartir eso. ¿Qué pasa con Mateo 24? Con las señales que están ahí. Porque muchas se han cumplido y se siguen cumpliendo. Y otras que no se han cumplido. Hay profecías de doble cumplimiento en Mateo 24. Bueno, no me voy a meter allá. Pero el apóstol Juan, por eso es que se expresa así, hijitos, ya es el último tiempo. Ahora esa palabra hijitos, que yo no me quiero extender más, Señor mío.
Por eso que quienes quieren profundizar, anímense y se integran al curso que vamos a dar. Cuando dice hijitos, Juan lo dice con su qué. Hijitos. Porque si ustedes se fijan más adelante, señor mío, me estoy yendo del tema, pero que tengo que decirle esta cosa maravillosa. En 1 Juan capítulo 3, los que tienen la Reina Valera, que es la Biblia mayoritaria usada en Hispanoamérica, los que tienen la Reina Valera van a buscar en 1 Juan capítulo 3. Si ustedes leen el título nomás de 1 Juan capítulo 3, dice, hijos de Dios. Juan asume que esta advertencia es para los hijos de Dios. Y la designación el calificativo de hijo de Dios implica muchas cosas. El hijo de Dios permanece en Dios, está en Cristo, vive en Cristo y camina conforme a las enseñanzas de Cristo. Ese es el verdadero hijo de Dios, en contraste con el hijo del diablo. Los hijos del diablo dicen que son cristianos, pero son desobedientes. No dejan que el Espíritu Santo los transforme. No confían en el Espíritu Santo, no obedecen la voz del Espíritu Santo para vencer la tentación. Hablan mucho y viven poco. Esos son los hijos del diablo, según el apóstol Juan. No vamos a estudiar eso ahora. Pero para que entiendan por qué Juan dice acá en 1 Juan 2:18, hijitos. Hijitos, porque no todos son hijos de Dios. La Biblia habla que también hay hijos del diablo. Y uno y otro pueden estar adentro de la iglesia. ¿Vale? Esto es fuerte, porque son las cosas desagradables que no se enseñan, ¿verdad? Hay que decir de todo. El profesor bíblico tiene que enseñar todo. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis, o sea, no es primera vez que la iglesia escuchaba esta advertencia. ¿Por qué dice que según vosotros oísteis? Bueno, por lo que le decía en la introducción. La iglesia ya fue advertida antes sobre la venida de anticristos. ¿Quién advirtió? El Señor Jesús. Pedro, Pablo y otros más advirtieron sobre la venida de anticristos. Solo que el Señor Jesús no le dice anticristos. El Señor Jesús le dice falsos cristos, que es lo mismo. Cuando Jesús dice falsos cristos o falsos profetas, es lo mismo que decir anticristo, porque un anticristo es un falso Cristo, porque la palabra anticristo significa contra Cristo o en lugar de Cristo. El anticristo pretende con sus hechos o palabras suplantar a Cristo, se pone en el lugar de Cristo. Por eso cuando Cristo dice falsos cristos, falsos profetas, está hablando de anticristos. Un anticristo es un falso mensajero. Es alguien que habla en nombre de Cristo o dice que viene de parte de Dios, pero el Espíritu de Dios no está en él. Es otro espíritu que está en él. ¿Y cómo se llama cuando alguien está posesionado por otro espíritu que no sea el Espíritu Santo? Eso en la Biblia se llama posesión demoníaca. ¿Se ha preguntado usted cuántos poseídos demoníacos hay dentro de la iglesia? Y se ven respetables, ¿eh? El endemoniado no es el que vota, no necesariamente va a volar por ahí, a contorsionarse y botar espuma por la boca. Puede ser, claro, es una expresión grotesca de posesión demoníaca, pero la gran mayoría de los endemoniados no se expresa así. Puede haber un endemoniado que dice que, no sé, que puede ver muy respetable, ¿verdad? Entonces, ojo con eso, vamos a aprender esas cosas. Porque al no tener una noción clara, silencia el micrófono, por favor, si son tan amables, tienen que silenciar los microfonitos. A ver si la hermana María puede silenciar su micrófono por ahí. A ver si la hermana María puede silenciar su micrófono. Bien. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que nosotros tenemos que aprender a filtrar. No todo el que viene de parte de Cristo es de Cristo. No todo el que hace milagros es de Cristo, porque el diablo también puede hacer milagros a través de una persona. ¿Saben ustedes eso, no es cierto? ¿Saben ustedes que el diablo también puede curar físicamente a una persona? ¿Sabían eso?
¿Puede imitar los milagros de Cristo? Son falsificaciones, claro, pero puede imitarlos, hacerlos parecer verdad. ¿Saben ustedes que el diablo también puede imitar los dones del Espíritu? Entonces, si la iglesia no sabe eso, se va a tragar todo lo que venga. Y por eso que Juan, igual que el Señor Jesús, que Pedro, que Pablo y otros, advierte sobre la venida de mentirosos, falsos profetas, falsos cristos, anticristos, engañadores, falsos apóstoles. Todos son nombres para el mismo fenómeno, solo que se trata de distintos nombres. Ejemplo, al Espíritu Santo, el Señor Jesús, en San Juan capítulo 14, le llama el Consolador. Otros le llaman, en otros autores le llaman el Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad, el Espíritu de Cristo, los 7 espíritus, la lluvia temprana, la lluvia tardía, el aceite. El Espíritu Santo, según el contexto o según el ministerio que va a ejercer, según las circunstancias, es descrito con algún nombre. De igual manera, cuando el autor bíblico habla sobre los engañadores, lo trata con distintos nombres, pero es el mismo fenómeno. El Señor Jesús dice falsos cristos, falsos profetas. Yo no tengo tiempo para ir para allá ahora, pero es una cosa impresionante. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán. ¿Qué dice Juan? Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis, claro, porque ya la iglesia había sido advertida que el anticristo viene, lo mismo que el Señor Jesús. El Señor Jesús dijo, vendrán falsos cristos. Bueno, Juan está diciendo, ya oíste que el anticristo viene. Ahora, ahí está el anticristo, está en singular, anticristo, como dando la idea de un anticristo. Pero después dice, así ahora, o sea, ¿ahora cuándo? Cuando Juan está escribiendo la carta, siglo I. Así ahora han aparecido muchos anticristos. O sea, no solamente va a venir un anticristo, sino que van a venir muchos anticristos. El Señor Jesús habla en plural, porque vendrán falsos, más de uno, más de dos, falsos cristos. Resumo, por el tiempo, por tema de tiempo. Esto yo lo abordo y lo profundizo más en el curso, ¿vale? La presencia de anticristos, o falsos profetas, o falsos maestros, o falsos apóstoles, o falsos mensajeros, o falsos misioneros, o falsos evangelistas, o falsos pastores, es decir, mensajeros con un mensaje pervertido. Eso es un anticristo. Los anticristos siempre han aparecido en toda la historia de la iglesia. Juan lo está diciendo ahí, lean el texto. Así ahora, dice Juan, han venido muchos anticristos. O sea, siempre la iglesia ha sido acechada por anticristo. Siempre. Siempre la iglesia ha tenido que estar alerta. ¿Vale? Entonces, cuando dice acá, oíste que viene el anticristo, bueno, aquí está hablando en términos generales en realidad. No necesariamente va a venir un anticristo al fin de los tiempos, así como se cree ahora, ¿verdad? No necesariamente, porque toda la generación, toda la iglesia en todas las generaciones ha sido acechada por anticristo. Y pueden ser anticristos de influencia global, internacional, o pueden ser anticristos acá a la vuelta de la esquina. O sea, por decirlo de alguna manera, yo lo estoy poniendo en un libro, estoy escribiendo un libro donde estoy poniendo todo esto por escrito y va a salir pronto a la luz. Los anticristos pueden ser de relevancia global, anticristos grandes, por decirlo así, pero también pueden haber anticristos chicos, pequeños parlanchines que andan de congregación en congregación contando el cuento. En los púlpitos agarran un micrófono que están que se lo tragan, ¿no es cierto? Y solamente escupen cosas que no edifican a la iglesia, que no hablan conforme al Espíritu de Dios. Si nosotros aplicásemos el filtro que la Biblia nos da, dejaríamos muchos predicadores afuera, te lo aseguro. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, y ahora han surgido muchos anticristos. Y ahora, por eso conocemos que es el último tiempo, ¿no?
el último tiempo. Y ahora Juan nos habla, nos da más datos, nos da más señales para identificar y no nos perdamos, sino que nos ubica geográficamente dónde ubicar a los anticristos, dónde van a salir los anticristos, de dónde salen los anticristos, de dónde debemos esperar que salga el anticristo. ¿Y qué dice Juan? Salieron de nosotros. Salieron de nosotros. El origen de los anticristos, por lo menos de los que nosotros tenemos que tener cuidado, y ya voy a explicar por qué, vienen de la iglesia. El origen de los anticristos, o por decirlo de alguna manera, perdona que me exprese así, pero el mayor productor de anticristos es la misma iglesia. Porque son personas que distorsionan el evangelio y lo comienzan a difundir y a confundir a la misma iglesia, pero usan un discurso cristiano. Por eso que son anticristos. Si no serían, no sé, anti-Lula, anti-Milei, anti, no sé, Zapatero, anti-presidente Boric, no sé. Cuando dice anticristo, quiere decir que es un engañador que surge de la iglesia, porque anticristo es una palabra que dice relación con lo religioso, no con lo político. Viene de la iglesia y tiene como propósito oponerse a Cristo. Por eso no es anti-Milei, anti-Boric, anti-Lula, anti-Bolsonaro, anti-Trump, no, ¿verdad? Es anticristo, porque el objeto del anticristo es oponerse a Cristo, se mueve en el terreno de lo religioso, ¿vale? Y dice que salieron de nosotros. Pero noten lo que dice acá, pero no eran de nosotros. ¿Cómo eso? ¿Eran o no eran? Claro, salieron de nosotros porque provienen, toman el discurso cristiano. ¿Pero en qué sentido no son de nosotros? Pero no eran. ¿Por qué no eran? Porque el creyente está despierto, se da cuenta que este mensajero no es de Dios. Aunque dice y habla en nombre de Cristo, su enseñanza y sus dichos no están conforme a la palabra de Dios. Por lo tanto, si bien vienen de nosotros, cuando le pasa una prueba, resulta que no son de nosotros. En ese sentido. ¿Se entendió ahora? Salieron de nosotros, pero no eran. Es decir, se comprobó los que están despiertos. El que no está despierto en la iglesia se traga todo. Pero los que estamos despiertos, notamos que en realidad no es de nosotros. ¿Vale? Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, es decir, genuinos, están, como se dice hoy día, en la sana doctrina. ¿Qué significa sana doctrina? Porque esa palabra es muy usada, muy usada. Todas las iglesias son sana doctrina. Todos los predicadores son sana doctrina. ¿Será verdad eso? Cuando alguien habla de sana doctrina, simplemente está diciendo que esa iglesia o ese mensajero enseña o vive conforme a lo que Jesús enseñó. ¿Te das cuenta? No hay ninguna contradicción. Estar en la sana doctrina significa vivir y enseñar todo dentro de los parámetros que la Biblia aprueba. Eso es estar en la sana doctrina. ¿Vale? Entonces, porque si hubiesen sido de nosotros, es decir, si hubiesen permanecido aferrados a la sana doctrina, ¿se acuerdan de lo que expliqué al principio? Cuando Pablo dice, estoy maravillado que os hayáis alejado. Alejado quiere decir que te estás separando de la sana doctrina para seguir una especie de explicación del evangelio que no es precisamente lo que el Señor Jesús enseñó. Por eso que dice aquí, si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Es decir, no se hubiesen alejado, hubiesen permanecido con nosotros. Pero salieron, ya voy a explicar eso de salieron, pero salieron para que se manifieste, la palabra manifieste significa que se ponga en evidencia, se note que no todos son de nosotros. ¿Se dan cuenta que yo no soy el malo que está diciendo cosas? Es Juan que está diciendo que no todos los que están en la iglesia son de nosotros.
Ahora, ¿cómo saber eso? Usted me dirá, ay, pero es que uno ve cara y no corazones. ¿Qué es verdad eso? Nosotros no sabemos lo que tiene en el corazón cada creyente. El hermano de al lado, usted no sabe qué está pensando, ¿verdad? Puede alabar al Señor durante 4 horas y transpirar ahí hasta bajar de peso. Pero y usted no sabe si es un corrupto en su corazón. Usted no lo sabe. Pero hay cosas que se pueden probar. Se pueden probar. La Biblia enseña que en la iglesia hay trigo y hay cizaña. O sea, hay personas que son cizaña, pero dicen que son seguidores de Cristo. Pero son cizaña. Porque la Biblia lo dice. Hay cizaña en la iglesia. Ahora, ¿quiénes son? Bueno, no podemos estar juzgando a todos, ¿verdad? No, ese hermano tiene cara de cizaña. No podemos estar haciendo eso. Sería muy injusto, ¿verdad? Podríamos juzgar a una persona. Eso es juzgar, ¿verdad? Emitir un juicio sin tener todos los antecedentes, ¿verdad? Juzgar, ¿verdad? Vale. Pero sí hay maneras de probar cuando alguien como que se está yendo para el lado de la cizaña. Hay maneras de probarlo. Por algo Juan dice probar los espíritus si son de Dios o no. ¿Okay? Bueno, eso de salieron o permanecieron se puede entender en dos dimensiones. El salieron puede ser una salida física, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, la hermana Saray Quispe de repente se le ocurrió, porque ella leyó la Biblia, ¿no es cierto? Y entendió que Jesús no es realmente Dios. Que no es realmente Dios, simplemente es un hombre, ¿verdad? Un profeta, pero no es Dios, Dios no es Dios. ¡Wow! Desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista teológico, esa hermana salieron de nosotros, salió. Físicamente pertenece a la congregación, pero su creencia y su fe y su doctrina cambió. En ese sentido, salió. Ahora, generalmente, estas personas que están con ideas contradictorias con la Sagrada Escritura, generalmente no se van físicamente de la iglesia. Comienzan adentro a regar las cosas. Hay otros que salen y arman otra iglesia con su idea que se le ocurrió, ¿verdad? Puede pasar, claro que sí. Entonces, el salieron o el pertenecieron puede ser físicamente, que yo me voy de tal o cual iglesia, o puede que permanezca. Pero en mi corazón he salido, porque estoy creyendo otra cosa distinta a lo que el Señor Jesús enseñó. Recuerden la parábola del sembrador. Los terrenos representan el corazón. La buena semilla es la palabra. Pero esta semilla puede caer en un corazón o una persona que dé mucho fruto, pero puede que en otra caigan pedregales o en espinos. ¿Se da cuenta? La palabra no tiene el mismo efecto en todos. Hay unos que dan frutos de obediencia a la palabra, otros que no, simplemente es teórico nomás, hablan solamente, pero no viven conforme a los principios del Evangelio. En ese caso se están pareciendo a la cizaña, porque la característica de la cizaña es desobediente, ¿vale? Bien, por eso que Juan dice, habla de salieron, permanecer, en ese sentido, ¿vale? Continuamos un poquitito más. Ya tenemos hemos analizado el versículo 18, donde están las dos menciones de anticristo. Anticristo en singular, anticristos en plural, ¿vale? Ok, sigamos leyendo un poquitito. Me voy a tener que saltar. Yo quisiera analizar el versículo 20 y 21, pero me voy a tener que saltar. ¿Ya? Vamos al 22, que es donde se nombra por tercera vez la palabra anticristo. Juan hace una pregunta y dice, ¿quién es el mentiroso? ¡Wow! Por favor, comiencen a anotar las características del anticristo o los anticristos. Primero, vienen de la iglesia. No permanecen con nosotros. Puede ser físicamente o doctrinalmente. No pertenecen con nosotros. Ya llevamos dos. Tercero, Juan le llama mentirosos. ¿Pero en qué sentido mentirosos? En el sentido bíblico, el sentido teológico. Ellos enseñan o viven algo distinto
a lo que Jesús y los apóstoles nos entregaron. Hay una contradicción entre la enseñanza de estos anticristos y lo que enseña la Biblia. Por eso son mentirosos. ¿Quién es el mentiroso? Y ahora Juan dice, estoy en el versículo 22, primera de Juan 2:22, sino el que niega que Jesús es el Cristo. Claro, ¿por qué? Por eso que Juan en el versículo 20 dice, ahora han salido muchos anticristos. Claro, porque ya en el tiempo de Juan habían falsos maestros que andaban rondando las congregaciones. Las congregaciones se reunían en las casas. No como ahora que uno para un edificio, un lugar de reunión, ¿verdad? No, no, no. En ese tiempo las iglesitas se reunían en las casas. Los hermanos prestaban sus casitas para que se reunieran en la iglesia. Y no se achoclonaban de a 2.000 personas como ahora que las meten en un estadio. No, eran pequeñas familias que se reunían. Porque la iglesia no se amontonaba, se repartía en varias casas. ¿Verdad? ¿Quién es el mentiroso sino el que niega? Claro, habían algunos ya en el tiempo de Juan que estaban atacando, pongan atención ahora, que ahora se cae el internet, estaban atacando la naturaleza del Señor Jesús. Estaban poniendo en duda la divinidad de Cristo, que Cristo no era realmente Dios. Estaban poniendo en duda la encarnación de Cristo. Y algunos estaban poniendo en duda la resurrección de Cristo. Esto se conoce en términos histórico-teológicos como las herejías cristológicas. Yo no me quiero complicar con esas palabras, pero también tengo que mencionarlas para que ustedes aprendan, ¿ya? Estos son herejías cristológicas. Son herejías que apuntan a la persona de Jesús, a su ministerio, a su naturaleza, a su obra, a su testimonio. Así que ya en el tiempo de Juan estaban ciertos falsos maestros o anticristos atacando la persona de Jesús. Ahora, han habido muchos falsos maestros con distintos engaños. Juan solamente da un ejemplo aquí porque es lo que estaba pasando en ese momento. Pero nosotros tenemos que aplicar lo que es anticristo a cualquier engaño doctrinal o bíblico. Así que Juan dice, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo o el Mesías o el ungido. Claro, se estaba atacando su naturaleza divina. No se creía que realmente Jesús era el Mesías o era el ungido de Dios o el Hijo de Dios. Y Juan llama a esos maestros que estaban enseñando eso, les dice mentirosos. Y luego dice, este es anticristo. ¿Se dan cuenta? Un anticristo es un falso maestro que difunde una enseñanza que no está conforme a la palabra de Dios. Eso es un anticristo, según Juan. Este es anticristo. ¿Quién? El que niega al Padre y al Hijo. ¿Por qué dice al Padre? Porque ahora metió al Padre. Claro, porque la divinidad, deidad o Santa Trinidad es una relación íntima y perfecta entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando tú atacas a uno, tocas al otro. Porque Cristo es Dios. Si tú atacas al Hijo, tocas al Padre y tocas al Espíritu Santo. Perdonen que ponga este ejemplo tan vulgar, pero quiero hacerlo todo más sencillito. ¿Se acuerdan de los famosos tres mosqueteros? Uno para todos y todos para uno, ¿se acuerdan? Claro, tocaban a uno y los otros dos salían en defensa, ¿verdad? ¿Ah? Tocar a uno es como tocar todo el cuerpo, ¿verdad? Es como si, ¿se acuerdan cuando la iglesia estaba siendo perseguida por Pablo, por Saulo? Yo le hago una pregunta. Saulo, cuando iba camino a Damasco, ¿a quién iba a perseguir? ¿A la iglesia o a Jesús? ¿A quién iba a perseguir? ¿A quién andaba persiguiendo? Saulo andaba persiguiendo a la iglesia. Pero al tocar a la iglesia, tocas a Cristo. Por eso que Jesús le dijo, ¿por qué me persigues? Saulo no estaba persiguiendo a la persona de Jesús,
estaba persiguiendo a la iglesia, pero al tocar a la iglesia, toca a Cristo. Por eso que la Biblia le llama a la iglesia la niña de sus ojos. Cuando se toca a la iglesia, se toca al mismo Dios. Porque somos las cosas más lindas, somos lo más preciado que tiene Dios en esta tierra. Por eso que cuando dice acá, el versículo 22, el que niega al Padre, perdón, este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Si tú tocas al Hijo y atacas su naturaleza, su ministerio y su obra, atacas al Padre, te metes con el Padre. Hay algunos cristianos, incluso congregaciones completas, que están con algunas doctrinas parecidas a esta. Hay algunos que dicen que el Espíritu Santo no es persona. Hay algunos que dicen que la Trinidad no existe, que son solamente dos personas lo que conforman la deidad. Hay algunas congregaciones completas que dicen eso. Pero tú no puedes separarlos. Si tú ignoras la persona del Espíritu Santo, eso te constituye en anticristo. Eso es una enseñanza anticristiana, porque no es lo que enseña la Biblia. Yo tengo una serie completa, aquellos que quieren escucharla, entran al canal de Veritas Day de YouTube. Estoy subiendo una serie completa donde yo doy 20 conferencias sobre la Trinidad bíblica. Con lujo y detalle enseño todo ahí. Una conferencia que di hace como 7 años atrás. La estoy subiendo ahora a YouTube. Y también estoy subiendo una conferencia que di en 2018. Bueno, las conferencias son bastante extensas, pero estas son de 8 clases, creo, 9 clases, donde hablo sobre el Espíritu Santo. Eso se llama neumatología, donde se explica el ministerio y la obra del Espíritu Santo para que no nos pillen fuera de base los anticristos. ¿Vale? Por eso, ojo, pastores, por eso yo les tiraba las orejitas al principio a los pastores. Ustedes son los encargados de pastorear, de alimentar a la iglesia. Ahora, no todo pastor tiene que ser teólogo. No necesariamente. Ni todo profesor tiene que ser pastor. Cada cual cumple su ministerio. Pero no quita que el pastor también se prepare teológicamente. Y no solamente el pastor, todos los hermanos. Hasta la última hermanita, hasta la última viejita que está en la congregación, debe estar preparada. Así que pastores comienzan a organizar escuelas en sus congregaciones, con profesores responsables y de experiencia. Entonces, ok, ahí tenemos entonces, no voy a seguir porque si no, imagínense, vamos a hablar todo, se me va a ir el tiempo, pero esta carta, estos versículos son fascinantes. Ya tenemos la tercera mención a la palabra anticristo, vamos a la cuarta, le dije que son 5. Ojalá alcance yo ahora porque yo no sé si el tiempo me va a dar, pero bueno, vamos con la cuarta mención de la palabra anticristo en la carta de Juan. Primera de Juan, capítulo 4. Vamos más rapidito, si no el pastor Gonzalo me va a reprender, porque me demoro mucho. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Nuevamente, Juan, como buen pastor, ¿verdad? Amados, le dice a la iglesia. Esto es como prácticamente, es que el pastor tiene que ser así. Tiene que tratar con amor a sus ovejitas y hacerles entender el camino. Amados. Pongan atención porque ahora viene el corazón de todo. Amados, no creáis. ¿Se dan cuenta, hermano? Que yo no soy el antipático que le está diciendo cosas desagradables a ustedes. No, es Juan el que dice, no creáis. No creáis a todo espíritu, sino que probad los espíritus si son de Dios. Ahora, cuando dice espíritu, probad los espíritus, ay, Señor, yo me gustaría tomarme 1 hora para hablarle sobre esto, porque hay una confusión en la iglesia sobre esto. Y ahora lo vamos a aclarar ahora, en 10 segundos lo voy a aclarar. Hay algunos que creen que esto de probar los espíritus es una cosa media supersticiosa, así como que, estos hermanos que creen que tienen poderes sobrenaturales, ¿verdad? Y ven a un hermano, le dicen, tú estás poseído, tú tienes otro espíritu, y empiezan a hablar con el hermano como si estuviesen hablando con un demonio. Todo eso es puro charlatanería, y eso se llama superstición, fantasía.
Cuando Juan dice acá, probad los espíritus, no es que tenemos que probar algo que anda volando por ahí, así medio transparente, medio invisible, o que de repente se nos da alguna visión rayos X, ¿no es cierto?, para estar mirando los espíritus que tienen los hermanos. Eso es superstición, eso es ignorancia, por si acaso. ¿Ya? Cuando el apóstol Juan dice acá, probad los espíritus, si son de Dios o no, ¿qué es lo que está diciendo? Probemos qué espíritu inspira al anticristo, al falso maestro, al falso predicador, al falso evangelista, al falso profeta. Probad los espíritus, es decir, qué espíritu me inspira a mí cuando yo estoy dando una enseñanza. ¿Mora en mí el Espíritu Santo o el espíritu de error? ¿Cómo pruebo eso? Por la palabra de Dios. Recuerden Isaías, a la ley y al testimonio. Si el profeta no hablare conforme a lo que el Espíritu Santo ha inspirado acá, le aplico el filtro, si no pasa el filtro, no viene de Dios. Por lo tanto, no está inspirado ese mensajero por el Espíritu Santo. Así yo pruebo los espíritus. Los espíritus se prueban con la Biblia, no con rayos X, así con visión rayos X. No. Dejémoslo de película. Por eso que el diablo nos ha metido el dedo en la boca. Cuando Juan dice acá, en 1 Juan 4:1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios o no. Porque hay espíritus que no vienen de Dios. Bueno, Dios no tiene muchos espíritus. La Biblia enseña que Dios tiene un espíritu. ¿Se acuerdan con el apóstol Pablo cuando dice un bautismo, un Señor, un espíritu, dice? El Espíritu Santo. Y nosotros somos, o deberíamos ser, templo o morada del Espíritu Santo. Pero hay algunos que están en la iglesia y en ellos no mora el Espíritu Santo. Acuérdense lo que dice Juan, no salieron de nosotros, pero no todos son de nosotros. ¿Vale? Probad los espíritus si son de Dios o no. Probadlos. Porque muchos, y ahora lo dice anticristo, noten, dice porque muchos falsos profetas, y ahora que está de moda, ¿verdad? Usted levanta una piedra y salen 100 profetas. Ahora está de moda. Ahora está de moda ser profeta. Ahora está de moda ser profeta y apóstol. Da lo mismo, ya llámense como se les ocurra, da lo mismo. Pero hay que probarlos si son de Dios o no. Pónganse como quieran. Pero hay que probarlos, pues. Porque muchos falsos profetas, la palabra profeta no solamente dice relación con alguien que anuncia algo futuro, no solamente la Biblia se refiere a eso cuando dice profeta. La palabra profeta en la Biblia, en términos generales, significa el predicador, el que habla o que viene de parte de Dios, el que comunica algo de parte de Dios. Puede ser un predicador. Bíblicamente es un profeta. Profeta es alguien que habla de parte de Dios o inspirado por Dios. Solo que la Biblia nos enseña que hay falsos profetas y hay verdaderos profetas. Isaías era un verdadero profeta. Ezequiel era un verdadero profeta. Pero también la Biblia nos enseña que hay falsos profetas. Ahora, si Isaías, que es un verdadero profeta, hablaba inspirado por el Espíritu de Dios, el falso profeta, ¿qué espíritu lo inspira? No puede ser el Espíritu Santo, porque el Espíritu es santo y es de verdad. El Espíritu Santo comunica todo lo que el Padre le comunica, porque viene del Padre. ¿Y el falso profeta, entonces, qué espíritu tiene? Bueno, la Biblia enseña que en la Biblia hay espíritus de demonios y que toman posesión de las personas. Así de sencillo. En el mundo espiritual hay dos terrenos solamente. O estás bajo el poder de Dios o estás bajo el poder del diablo. Así de sencillo, no hay terreno intermedio. Así que Juan acá está advirtiendo porque muchos falsos profetas, o sea, ya de frentón, estos no tienen el Espíritu Santo, hablan no por el Espíritu Santo, que han salido grabando. Listo. Versículo 2. Primera de Juan 4:2. Chicos.
ahí sí, ya. Continuamos. Versículo 2. 1 Juan 4:2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Noten el contraste que hace. ¿Cómo conocemos cuando alguien tiene el Espíritu de Dios? Acá Juan lo dice. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es decir, está haciendo referencia a la encarnación. ¿Se acuerdan? Dios hecho carne y se despojó a sí mismo para andar entre nosotros, etcétera, etcétera. Todos esos textos que ustedes conocen, ¿verdad? La sana doctrina que enseña que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, ese dio, ¿no es cierto? Quiere decir que lo ofreció en ofrenda como sacrificio. Este Hijo, mediante un misterio de la piedad, nace de María, se encarna, este Dios que ha vivido por la eternidad con el Padre, se encarna y nace de mujer. Y caminó entre nosotros como un ser humano. Y vimos su gloria. Gloria como el unigénito Hijo de Dios. Claro, no gloria en el sentido de resplandor, ¿verdad? No es que una luz andaba ahí como una linterna brillando. No, 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 no. Su gloria era la hermosura de su ser, de su manera de ser, de su carácter. Su manera de ser reflejaba al Padre. Por eso que él llamaba la atención, atraía. Él no era, no es que, bueno, yo no sé si era buen mozo, era guapo, yo no sé si el Señor Jesús era bonito físicamente, eso yo no lo sé, y de hecho no importa. Pero la belleza de Cristo no consistía en su apariencia física. Él atraía a la gente por su manera de ser, porque él reflejaba el amor de Dios en su vida, y eso lo irradiaba, y la gente veía en él a alguien distinto. No como ahora, que uno ve a un cristiano es igual que cualquier cosa nomás, y hasta da mal testimonio, ¿verdad? Que no viven el Evangelio. Jesús vivía lo que predicaba. Jesús era la ley de los 10 mandamientos andante, los principios de la ley, amar a Dios y amar al prójimo, él lo vivía en su vida, era consecuente y eso le daba autoridad para hablar, porque lo está diciendo alguien que vive lo que predica. ¿Se dan cuenta? Por eso que él llamaba la atención y provocaba todo ese interés. Y en él moraba el espíritu de verdad. Jesús no hablaba mentiras porque en él moraba el espíritu de verdad. Pero Juan nos está enseñando que hay mentirosos, pero que también tienen un espíritu. Ojo. Ahora, claro, el que no niega la encarnación de Cristo, ese viene de Dios, porque habla conforme a la sana doctrina. No niega que Cristo ha venido en carne, ¿verdad? Versículo 2 otra vez. En esto conoced el Espíritu de Dios. O sea, para reconocer a alguien que está inspirado por el Espíritu Santo es porque habla conforme a la verdad bíblica. Por eso que dice acá, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Claro, ¿no? Ese espíritu se está refiriendo a una persona, evidentemente, pero inspirada por el Espíritu correcto, el Espíritu Santo, ¿vale? Al contrario, versículo 3, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es decir, que duda de la encarnación de Cristo, no es de Dios. Y este es el espíritu ¿de qué? Del anticristo. El mentiroso, el falso maestro, el falso profeta, el falso evangelista, el falso predicador, el falso pastor, no está guiado por el Espíritu de Dios porque lo que habla, lo que vive, no está conforme al Evangelio. Ese es el espíritu del anticristo. En otras palabras, cuando Juan dice probad los espíritus, es decir, que inspira al mensajero, el método para probar los espíritus es la Biblia misma. Así se prueban los espíritus. Es el filtro, es el colador. No sé cómo se dirá por allá en Colombia, en la era.
Es como se cuela todo. Quinta mención de la palabra anticristo. Avancemos. Yo quisiera hablarles mucho más, pero el tiempo me está premiando y se va a cortar otra vez Zoom y si no vamos a estar toda la noche, porque si no para la otra, mejor el pastor González me invita a una vigilia, mejor pues. Pero ahora tenemos 2 horitas nomás, así que no podemos. No me digan, no me inviten a vigilia, porque yo soy de vigilia de 12 horas. Les digo desde ya. Bueno, en fin, estoy bromeando, estoy bromeando. Segunda carta de Juan, segunda carta de Juan. Vamos a la quinta mención que hace la Biblia sobre la palabra anticristo. Se dan cuenta que cada vez que analizamos un texto en relación al anticristo, el apóstol Juan nos entrega más datitos y más datos y más datos y más datos para que la iglesia tenga claro lo que es un anticristo y no se pierda. Segunda de Juan capítulo 1, bueno, tiene un solo capítulo. Segunda de Juan capítulo 1, versículo, otra vez, me gustaría leer completo esto para explicárselo, pero no se puede. Vamos inmediatamente al versículo 7. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 7. Otra vez Juan hace una advertencia. Porque muchos, ¿qué dice ahora? Engañadores. ¿Se dan cuenta que Juan usa distintos calificativos? Mentiroso, eran de nosotros, anticristo, anticristo. Ahora le dice falso profeta. Ahora le dice engañadores. Los anticristos son engañadores, simple y llanamente. Ahora, cuando ustedes escuchen la palabra anticristo, ustedes inmediatamente van a saber, anticristo se está refiriendo a un engañador. Eso es todo, un engañador. Ahora, entre paréntesis, antes de ir a este texto, cuidado, tampoco se trata de hacer una casa de brujas, ¿vale? Cuidado con eso. Hay que ser responsable en ese sentido de evaluar bien al mensajero. Porque hay personas, hay predicadores, evangelistas, profetas y todo esto que han salido ahora, ¿verdad? Hay algunos que están engañados, han sido mal formados, mal educados, han estudiado en escuelas de teología malas, ¿vale? Esa es la verdad. Otros que no han sido educados o no han recibido una instrucción teológica y ellos se largan a hablar y dicen que son profetas y se largan ellos sin tener ningún tipo de preparación hermenéutica ni nada de la Biblia. Está bien, quizás lo hacen con buena intención, pero están engañados. ¿Qué quiero decir con esto? Hay engañadores o anticristos que no saben que lo son. ¿Se entiende? Porque ellos hacen su labor honestamente. Lo hacen de todo corazón, lo hacen de buena fe. Ellos creen que están predicando la sana doctrina, que ellos creen que están evangelizando. Pero cuando uno va a analizar lo que ellos hablan, nos vamos a encontrar con algunas sorpresas. Y no saben que están enseñando algo equivocado. O por lo menos no conforme a la palabra. No son tan precisos. Y ellos no saben que son anticristos. La palabra anticristo suena fuerte, pero por favor, la palabra anticristo simplemente significa engañador, alguien que enseña algo equivocado. Y por eso que se constituye como contra Cristo, porque enseña algo que es contrario a lo que enseña Cristo. Entonces, ojo, hay anticristos o engañadores que no saben que son anticristos y engañadores. Lo hacen sinceramente, no lo hacen de mala fe. Pero hay otros que sí saben lo que están enseñando. Saben. Pero lo hacen por otros motivos. Fama, reconocimiento, dinero, qué sé yo. Otros intereses que hay en su corazón. Y saben que están enseñando algo que está equivocado. En ese caso, son sinvergüenzas. Ojo con eso. ¿Vale? Ok. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 7. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo. Y acá está la falsa doctrina, que Juan da como ejemplo. Que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Juan sigue insistiendo en estos falsos maestros que dudan de la encarnación de Cristo, porque es lo que le tocó a él, por eso lo da como ejemplo, pero nosotros podemos aplicarlo a otro tipo de engaño, ¿vale? ¿Quién esto hace?
es el engañador y el anticristo. ¿Se dan cuenta? Juan le llama anticristo a los engañadores que atacan la doctrina del evangelio, que no hablan o hablan o viven conforme al evangelio. Esos son anticristos, bíblicamente hablando. ¿Ya? ¿Se dan cuenta que estamos derribando mitos? Que se nos ha contado un montón de películas de lo que es el anticristo. Bueno, vamos a la Biblia, ¿qué dice la Biblia? Lo que nos interesa a nosotros, ¿qué dice la Biblia? ¿Vale? Y ahora Juan termina con una advertencia. Tengo que... Ah, no, sigamos leyendo. Mire, para que vamos al contexto. Versículo 8. Mirad por vosotros. O sea, estén atentos vosotros mismos. O sea, no sea que yo caiga, no sea que yo me dé cuenta que soy un anticristo. Esto es súper fuerte lo que está diciendo Juan, versículo 8. Mirad por vosotros mismos. No sea que yo me encuentre que soy un anticristo y no lo sé. Es decir, la misma Biblia me la tengo que aplicar a mí mismo. Acá los que son predicadores, acá están en la clase, son predicadores, aplíquense la Biblia a ustedes mismos, analicen lo que están enseñando si está conforme a la palabra. No sé, ustedes mismos se den cuenta que no están disparando al blanco. Por eso que Juan dice acá, mirad por vosotros mismos, para que no os perdáis el fruto de vuestro trabajo. No sea que lleves años predicando, enseñando algo y hayas desviado a miles de personas y no te hayas dado cuenta. Sino que recibáis galardón completo. Galardón completo está haciendo referencia a la vida eterna. Porque ningún mentiroso entrará al reino de los cielos. ¿O creen ustedes que algún anticristo va a entrar al reino de los cielos? No. En el reino de los cielos no existe la mentira. ¿Ah? Por eso que algunos le decían a Jesús, Señor, en tu nombre, ahora queremos recibir el premio. Pues bien, en tu nombre hicimos esto, hicimos milagros, campaña evangelística. Uy, hicimos derramar fuego del cielo. En tu nombre, ahora queremos la vida eterna. Y Señor Jesús le va a decir, lo siento mucho. Media vuelta y retírate, no te conozco, tú no eres parte mío, porque tuviste 40 años predicando algo que yo nunca enseñé. No todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos. El que quiere entrar en el reino de los cielos tiene que estar en la verdad. ¿Vale? Sigamos, versículo 9. Cualquiera que se extravía, nota la expresión, cualquiera, desde el líder de la iglesia para abajo, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, que es lo mismo que decir sana doctrina, no tiene a Dios. Esto es fuerte lo que dice Juan. No tiene a Dios. Cuando dice no tiene a Dios, quiere decir que no tiene el Espíritu Santo. Es otro espíritu que lo guía. Y está hablando de la iglesia. Aquí no está hablando del mundano, de la gente que no conoce a Cristo, de los satanistas. No está hablando de esa gente. Está hablando de los que dicen que siguen a Cristo, no sea que te extravíes. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y tiene al Hijo. Y ahora viene, advertencia, sobre todo para los líderes de iglesia. Versículo 10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, o sea, ustedes le aplican el filtro, lo prueban los espíritus si son de Dios o no, ¿verdad? No lo recibáis en casa. Casa es porque la iglesia se reunía en las casas. Hoy en día hay locales, ¿verdad? Hay casas de oración destinadas para que la iglesia se reúna. La iglesia somos nosotros, pues, ¿no? No son las paredes, el púlpito, las sillas, o no la iglesia. La iglesia somos nosotros. Lo otro es una casa de oración para que la iglesia se reúna. Entonces, no lo recibáis en casa, que es equivalente a congregación. Ni le digáis bienvenido. Y eso no es ser menos cristiano. Yo no puedo permitir que venga alguien a la congregación y le diga que el Espíritu Santo no es una persona.
o que Cristo no es Dios, o que el Espíritu Santo es una mujer, como andan diciendo algunos. Cuando no traen esa doctrina, no le hay que decirle bienvenido, no hay que congraciarse con ellos. Porque cuando yo hago eso, me transformo en cómplice. Porque, 11, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Cómplice. Así que esto de probar los espíritus es una regla que tenemos que seguir todos. Desde el líder hasta la hermanita más humilde de la iglesia, tiene que aprender a probar los espíritus para que no le metan el dedo en la boca, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y te van a devorar si no sabes cómo probar los espíritus. No todo parlanchín que llega viene de parte de Dios. Cuidado con eso. Cuidado con eso. La iglesia está en crisis, como dije al principio. La iglesia está pasando por un periodo de tinieblas, ¿vale? Y las tinieblas, o la crisis que actualmente vive la iglesia, sobre todo en Hispanoamérica, tiene relación con una crisis hermenéutica. Yo así lo catalogo. La iglesia está pasando por una crisis hermenéutica, es decir, una crisis de interpretación bíblica. Hay mala interpretación de los textos bíblicos. Ahora ya no hay falta de Biblias como en la Edad Media, ahora hay muchas Biblias. El problema es que se predica y no se sabe lo que se está predicando. Se cita un texto y no se sabe lo que está diciendo. Usted le pregunta a una persona que cita un texto, usted le pregunta, hermana, ¿me puede explicar el texto que quiere decir Pablo? Y no sabe. Y no hay que ser teólogo para eso. Los teólogos estamos para apoyar al liderazgo, a los pastores, a los maestros, a la iglesia. Nosotros cumplimos una labor como profesor, cumplimos una labor. Yo no soy pastor, pero yo cumplo una labor en la iglesia porque se me ha dado un don, el don de la enseñanza. Y los pastores tienen que trabajar en conjunto con nosotros para poder todo el cuerpo andar como corresponde. El pastor no tiene por qué sabérselas todas. Para eso Dios ha puesto maestros en la iglesia. Pero hoy hay una crisis hermenéutica, hay una crisis de interpretación. ¿Vale? Hay una crisis de interpretación. Así que, en resumidas cuentas, la iglesia siempre ha sido acosada o amenazada por anticristos. Siempre, desde los días de Juan. Siempre. Bíblicamente el anticristo es un falso maestro, es un falso mensajero. Eso es bíblicamente un anticristo. Toda idea que te han contado del anticristo y todo, me da lo mismo si las aceptas o no, pero bíblicamente el anticristo es un falso maestro. ¿Vale? ¿Ok? Segundo, han habido, hay y habrán anticristos. O sea, siempre la iglesia, cada generación debe esperar que aparezcan anticristos. Siempre. ¿Vale? Lo otro, se me fue, varios puntos. Hay anticristos pequeños, de poca influencia. Puede haber un anticristo en la congregación de a la vuelta de mi casa. Como puede haber también algún líder cristiano de influencia internacional, que también es anticristo. O sea, puede haber anticristos grandes y anticristos chicos. Da lo mismo. Tenemos que estar atentos contra los anticristos. ¿Vale? Cuarto o quinto, ya no me acuerdo ya. El anticristo o los anticristos vienen en un 99.9% de la iglesia. Ahora usted me va a decir, bueno, pero que imagínate tú, no sé, el subsecretario de Naciones Unidas que está intentando implementar a nivel global la ideología de género y pervertir a los niños, y son anticristianos porque son ateos. Oh, sí, claro, desde ese punto de vista son anticristos, porque ellos llevan adelante agendas políticas que son anticristianas, claro, anticristos, pero no exactamente bíblicamente son anticristos. No sé si me entiende la idea.
por ejemplo, un líder político que impulse legislación anticristiana, un ejemplo. Claro, es un anticristo porque está en contra de Cristo, estamos claros en eso. Pero no es un anticristo bíblicamente hablando. No sé si me entienden la idea. ¿Por qué les digo esto? Porque hay algunas teorías que dicen que el anticristo va a venir no sé de dónde, de los masones, del Illuminati, un ser misterioso que se va a levantar al fin de los tiempos, por allá por Jerusalén, no sé qué cosa. Ahí han inventado un montón de cosas extraordinarias sobre eso, ¿verdad? Pero no se ajustan a lo que Juan explica de lo que es un anticristo, no solamente Juan, todos los demás autores bíblicos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros frente a esta situación es: el anticristo es de naturaleza religiosa, viene de la iglesia cristiana, viene de la iglesia cristiana, o vienen de la iglesia cristiana. ¿Qué quiere decir esto? Que el discurso del anticristo es cristiano. Ellos usan el nombre de Cristo, hablan el nombre de Cristo, vienen en nombre de Cristo, pretenden hacer hechos sobrenaturales en nombre de Cristo. Vienen del mundo cristiano. Pueden que estén dentro de nosotros o pueden que se vayan y armen su propio movimiento fuera. También da lo mismo. Hay que pasarle el filtro y reconocerlos. ¿Ok? Y hay varios puntos más que no me recuerdo ahora, pero a veces me preguntan, ¿hay anticristos actualmente? ¿Ahora mismo? ¿Ahora? Sí, siempre los hay. No, yo no voy a dar nombres y apellidos aquí, pero hay muchos líderes cristianos de influencia internacional que, si le aplicamos la regla que aprendimos hoy día, son anticristos. Y son famosos. Llenan estadios y transmiten por la televisión y la gente los sigue. Y son anticristos, bíblicamente hablando. ¿Vendrán anticristos? Sí, porque la Biblia lo dice. Siempre la iglesia estará amenazada por anticristos. Ahora, si nosotros no, y con esto termino, ahora sí, y si nosotros no nos tomamos en serio las advertencias bíblicas, nos van a pasar gato por liebre. No sé si esa expresión se entenderá en algunos países. Nos van a, nos van a dar a probar la torta con el cianuro adentro. Y de hecho, mi opinión personal es que la iglesia se está comiendo el pastel con el veneno adentro, actualmente. Por eso vemos todas las locuras y los malos testimonios que estamos viendo por redes sociales. Y ni siquiera hay que ir a viajar a algún lado. Métase a Facebook nomás para que vea usted todos los videos cristianos y de líderes y predicadores cristianos que hay por redes sociales. Se está levantando cada loco y loca. Y se ven muchos hay unos muy groseros, por supuesto, usted se da cuenta, estos tipos son locos, ¿verdad? Estamos claros en eso. Pero hay otros que son muy respetables. La iglesia está en peligro. La iglesia está en peligro. ¿Okay? Bien. Último, los dejo invitados. Esto queda grabado, queda grabadito en unas horas más o mañana. Estoy enviando la grabación completa disponible en el canal de YouTube de Veritas Day para que ustedes puedan volver a verlo, lo compartan. Recuerden que están todos invitados a el curso que se va a dar sobre anticristo y globalismo. Es el último curso del año 2024 que Veritas Day va a impartir. Es un curso que está compuesto por 8 clases donde yo hablo más en detalle el tema del anticristo, porque toco otros textos bíblicos. Ahora hablé solamente los textos que hablan de anticristo, pero la Biblia menciona al anticristo en varias partes. Pablo menciona al anticristo, solo que Pablo no le llama anticristo. Pablo le llama inicuo. Y de hecho lo trata con varios nombres. Le dice hombre de pecado, le dice hijo de perdición. O sea, los apóstoles han advertido siempre contra los anticristos, pero no siempre le dicen anticristo, los tratan con otros nombres, ¿verdad? Bien, entonces vamos a dejarlo hasta acá. Ruego a aquellos que quieren hacerme algún comentario, alguna pregunta, estoy a su disposición por WhatsApp, me hablan al privado,
tengo ningún problema en conversar con ustedes, me envían sus audios, qué sé yo. Si alguien desea que esta conferencia se lleve de manera presencial a sus congregaciones, estoy disponible, ustedes me avisan, coordinamos por ahí y puedo ir hasta donde ustedes están y dar esta conferencia ya más un fin de semana, qué sé yo, tomar más tiempo, poder responder sus preguntas, sus dudas, qué sé yo. También Veritas Day está haciendo capacitaciones para líderes, pastores, predicadores, ¿no es cierto?, para que puedan interiorizarse en estas temáticas. Veritas Day tiene, y perdón por todo González que haga tanta publicidad, para aprovechar a aquellos que están interesados, tenemos una diplomatura en escatología bíblica, porque Veritas Day se especializa en escatología, es nuestra especialización, ¿vale? Todo lo que tiene que ver con los eventos de los últimos días, porque esto del anticristo es una arista, hay muchas cosas que tienen que ver con los eventos de los últimos días. Y especialmente nos dedicamos a hacer exégesis o estudio en detalle de los principales libros proféticos de la Biblia, los principales puntales, que son Daniel y Apocalipsis. En este momento estamos desarrollando esa diplomatura. El próximo año la vamos a impartir también. Así que los invito a que pasen a la página web. Ahí está arribita en la wincha. No sé si me ven ahí. Está la página web, veritasday.cl. Entren ahí y van a ver todo. Y listo, ¿ya? Pastor González, el primero que está invitado al curso. Ojalá pueda asistir. Ojalá esté en primera fila, Pastor González. Bien. Amén. Un placer. Estoy a su disposición. Dios le bendiga grandemente a todos mis hermanos. Mi amado profesor, una gran bendición tenerlo por este medio y enseñarnos la palabra y explicarnos la palabra como lo ha traído a nuestra congregación y a nuestra vida, que es alimento para nuestra vida espiritual, para nuestra vida conforme al fundamento de Cristo. Porque, como dice usted, es por la palabra, no es por lo que dice el hombre, sino es por la palabra. Y hemos visto lo que explica, lo que nos enseña, es conforme a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Tomé una nota y fue una nota que ayer también tuve en una predicación para Brasil y una predicación para Texas. Entonces estuvimos hablando sobre la enfermedad de la iglesia de hoy en día. Y es una de las enfermedades que está pasando la iglesia, es la mala enseñanza, las malas instrucciones de los líderes que se han levantado hoy en día. Y la enfermedad que está pasando la iglesia no es de este tiempo, sino del tiempo que ha venido arrastrando y está afectando a este tiempo. Bendito sea el nombre poderoso de Dios, que son la doctrina que han formado el tiempo antiguo y han venido a estos tiempos y están contaminando la iglesia y está dañando la iglesia de Cristo. Entonces yo hablaba con los hermanos ayer, conversaba con los hermanos ayer y teníamos que pararnos como un David, como un Moisés, a levantarnos y a decir: aquí estamos los hijos de Dios para defender la doctrina de Dios. Aquí estamos los hijos de Dios para llevar la palabra de verdad. Como dice usted, mi hermano profesor, hay muchos líderes que están instruyendo la palabra mal, y no solamente están instruyendo la palabra mal, sino que están levantando líderes con la instrucción de esa mala enseñanza que tiene. Hoy en día vemos a líderes o bautizando en 2 meses cuando no tiene un fundamento bíblico y conforme al fundamento de Cristo, y está dañando a la iglesia. Y esos son lo que está formando. Una de las cosas que aprendí y escuché de usted fue lo que se está haciendo también, y está formando a los anticristos, que son los mismos líderes, están formando a los anticristos por la misma enseñanza y las mismas instrucciones mentalmente de ellos y fundamento de ellos, no el fundamento de Cristo. Y eso está dañando la iglesia. Los nuevos creyentes, sin tener el conocimiento, se hace ignorante y se hace anticristo. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, usted nos explicó eso en la conferencia pasada. Yo le pedí la conferencia nuevamente porque no se había grabado, y también la quería volver a escuchar porque fue una gran bendición, de verdad. Edificó mi vida, edificó a mi esposa, a mi familia, a la iglesia y a los que estaban conectados desde Venezuela. No se pudieron conectar porque se había ido la luz, también le había dicho por eso.
Somos Veritas Dei, Ratio et Revelatio. Líderes en educación teológica online.